es muy interesante porque cuando yo empecé a publicar, cuando yo publiqué mi primer libro en el año 95 en Colombia, 96 en España, 98, perdón, en España, las editoriales europeas estaban completamente cerradas para cualquier literatura que proveniera de América Latina que no tuviera los mismos elementos que tenía la literatura del mundo. Es decir, digamos, un gran estereotipo que por absurdo no era, el estereotipo no venía de Borges, no venía de Cortázar, no venía de Vargas Llosa, tampoco venía de Carlos Fuentes, venía de García Márquez. Entonces, y además yo era colombiano. Entonces, yo recuerdo que la primera editorial que consideró un libro mío fue una editorial italiana. Y esa editorial dijo no, respondió que no. Y la motivación es una escritura muy europea. Ahora, imagínense ustedes qué quiere decir eso. Una escritura europea será una escritura italiana, sueca, española, alemana. ¿Qué está queriendo decir alguien que dice eso? Lo que está queriendo decir es que usted no está trayéndome a mí lo que yo espero de un autor colombiano. Porque en ese sentido las editoriales europeas en general tenían una mirada, yo creo que un poquito, por un lado estereotipada, y aquí, por supuesto, esto no es en absoluto responsabilidad de los autores escriben y luego tienen una serie de copistas que lastimosamente le hacen daño a los modelos, pero tampoco los escritores originales son responsables. García Márquez ha tenido durante 30 o 40 años otros escritores que han imitado su estilo y lo han copiado y han hecho que muchas personas ya casi que no soporten siquiera la idea de leer una frase escrita en el realismo mágico. Pero en esos años era una de las estéticas, probablemente la estética más seguida. Entonces, si alguien no escribía en esa estética, no era interesante, porque la mirada paternalista de esas editoriales era como si hubieran dividido el mundo en un jardín de frutas. Entonces, las frutas que queremos de esa región tuya no son estas que tú tienes, estas las hacemos nosotros. Las frutas de tu región son estas 4 o 5, entonces tu cesta no me sirve, no la quiero. Pero ¿qué pasó? Lentamente, y yo creo que un poco la gran, digamos, el gran punto en donde se puede hacer una separación sería Bolaño después, pero antes de Bolaño ya algunas editoriales, pequeñas editoriales, no las más importantes, pequeñas editoriales en toda Europa empezaron a abrir espacio para estos nuevos escritores que publicaban a mediados de los 90. Y por ejemplo, en el caso mío, la primera traducción mía fue en el año 98, o sea, en Italia. Esta editorial que yo mencioné no aceptó, pero después vino otra que sí, con mi novela Perder es cuestión de método, que es la misma que está traducida aquí en Suecia. Y esa misma editorial publicó después a Jorge Franco, colombiano, autor muy importante y extraordinario, y que me gustaría que ustedes conocieran y escucharan acá. Y así lentamente pequeñas editoriales fueron cambiando, ¿sí? No es que la estética hoy no es que se viaja a los escritores, que se quedan en su pueblo, que se buscan escritores que tienen su pueblo pequeño mundo. Mira los últimos premios Nobel, son gente de pueblos. Bueno, esa es una... imaginarios o no, ¿verdad? Sí, tiene razón. Lo que pasa es que en la literatura cabe todo, porque hay lectores para todos los libros. Fíjense, yo no creo que Juan Rulfo, que es un escritor que yo admiro y que me parece que está en el centro absoluto del canon, Juan Rulfo es un escritor, si hacemos si seguimos esa línea, sería un escritor de pueblo. Lo que pasa es que, pero ¿qué pueblo? ¿No? En ese pueblo, a ese pueblo pertenecemos todos, ¿no? ¿Por qué? Porque el que lo escribe es Juan Rulfo. Luego hay otros que son más cosmopolitas, más abiertos, sus personajes viajan más y probablemente logran las mismas o parecidas intensidades
con elementos más variados. Es decir, yo no creo que el secreto de la literatura esté en ese punto. Ahora no sé dónde está, pero en ese punto no creo. ¿Por qué? Porque tenemos prueba de que no es entonces que los libros que son cosmopolitas y que viajan de ciudad en ciudad y que transcurren en elegantes hoteles o en fin, son mejores que los que no. Eso es lo que a mí me gusta de la literatura, que no se deja definir. A nosotros nos gusta a mí me gusta un tipo de escritor que a lo mejor a otro le gusta menos. Yo escribo, pues yo no puedo escribir como Juan Rulfo, no tengo el talento y tampoco podría escribir solamente sobre un pequeño espacio, porque mi vida me ha llevado a hacer todos estos itinerarios, y por supuesto mis personajes son así también. Los personajes se parecen mucho, pues ustedes son todos lectores. Cuando un escritor es alcohólico, todos sus personajes son alcohólicos. A mí me gusta mucho viajar, mis personajes viajan. Por lo tanto, de América Latina sigue habiendo un estereotipo, claro que sí, pero ya es un estereotipo que, digamos, que abre, que tiene más flexibilidad, que no es tan rígido, y además, creo yo, ahora, el caso de Suecia, ayer estuve mirando un poco librerías, y efectivamente me informó mucho escucharte porque me hace entender que sí hay un conocimiento de grupos importantes de escritores, pero tengo la sensación de que tal vez estos autores que hoy son leídos, ya no son leídos, y eso me parece una buena noticia, ya no son leídos por ser latinoamericanos, sino por ser escritores buenos o malos, mejores o peores, pero son escritores que alguien les recomendó y de repente lo leyeron, y a mí eso me parece muy importante, porque yo no leo a Malraux porque es francés, yo lo leo porque me gusta su literatura, y la literatura italiana no se escribe para ser leída en Francia, se escribe para ser leída en Italia. Por lo tanto, yo no quiero ser leído por ser colombiano, ni quiero ser leído por ser latinoamericano. Pues, lo soy, y eso es una condición que me supera, yo no puedo. Pero lo que yo quisiera y reivindico para toda mi generación también es el hecho de ser leídos como escritores, digamos, a secas. Escritores que provienen de una región del mundo, que tienen una serie de contenidos que provienen de ese lugar, sí o no, pero que tiene también digamos, un poco la mayoría de edad como escritor para también poder hacer, pues, como un escritor francés o un escritor norteamericano, como un escritor inglés o inclusive como un escritor sueco, contar otras aventuras, otras historias que transcurran más allá de su propio país, porque hoy el mundo ya no es un mundo nacional para mí. El mundo como lo veo yo, acuérdense que un escritor en el fondo no es más que una persona que se inventó un modo de ser escritor. Entonces lo que yo digo, no lo digo para los demás. A mí no me gusta legislar para otros escritores. Cuando yo hablo de literatura y de cómo se debe escribir, estoy refiriéndome a mi forma de ser. Porque si obligamos a otro escritor a escribir como escribo yo, probablemente lo destruimos. Y viceversa. Entonces, en mi modo de entender la escritura, que es un modo también de entender mi propia vida y mi relación con los demás, mi relación con el pasado, con el presente, con la política, con todas las relaciones humanas. En esa especial relación que yo tengo y que de alguna manera está reflejada en mis libros, pues el mundo ya no es un mundo nacional, porque mi mundo no es así, ¿no? Entonces, eso es lo que yo reflejo en mis libros, pero simultáneamente, mientras yo estoy diciendo esto, probablemente en un pueblo de Ecuador, a esta misma hora, con la diferencia horaria, y visto que el mundo no se acabó hoy, porque supuestamente se iba a acabar hoy, yo dije, espérate. Yo dije, qué mala suerte, preciso voy al Museo Nobel y se acaba el mundo. Acabas de revelar la verdadera función de este acto. Clausurar. Bueno, yo soy muy respetuoso. Clausurar el mundo de una manera bastante digna, escuchándote a ti. Bueno, yo soy muy respetuoso con el público, por lo tanto, incluso si se acaba el mundo, yo seguiré mi charla. Si me permite, Santiago, Por favor. Bueno,
Sí, vamos a abrir un pequeño turno de preguntas, ¿no?, que quieran formular, que ya lo empezamos de manera espontánea con este estupendo, con estas preguntas sobre la edición y la importancia de la edición. De manera, y tenemos un tiempito para esto. Es verdad que he revelado que esta era la sorpresa final. Si por los cambios horarios, en los usos horarios, estamos ya libres de la amenaza del fin del mundo, o si todavía tenemos un tiempito para pensar. Para unas preguntas. Para unas preguntas. Hay una cuestión, yo voy a empezar con esas preguntas. Marcela me dice que tenemos como 10 minutos, un cuarto de hora, ¿no? Y luego hay un estupendo agape que ha preparado la Embajada de Colombia para todos los que estamos aquí, que es muy agradecido. Pero yo te quería preguntar con respecto a esta visión de, digamos, las naciones, las sociedades literarias que acaban siendo un poco nacionales todavía. La crítica se mueve con parámetros que tienen un componente nacional importante. Bueno, las naciones están ahí, las nacionalidades están ahí. Sí, yo te quería preguntar, tú que eres tan viajero, que has pasado por países diversos y que tu obra ha sido traducida a muchos idiomas, ¿la relación con el lector cambia? Quiero decir, ¿tienes una relación con el lector donde distingues que hay esa pluralidad de lectores que hace 50 años seguramente no se daba, porque el lector al que tú veías era el lector colombiano, no tú, pero quiero decir, lo que le ha podido pasar? Yo recuerdo Jesús Díaz, el novelista cubano, era muy amigo mío, y yo le decía cuando salió de Cuba, porque ya no podía quedarse allí por sus discrepancias con Fidel, le decía, Jesús estaba en Berlín, luego en Madrid, tienes que escribir de algo que no sea Cuba. Y él decía, no puedo escribir de algo que no sea Cuba, yo soy Cuba y lo único que tengo en mi literatura es Cuba. Entonces eso, de ese punto, digamos, al punto en el que nos situamos ahora, donde realmente hay una mirada más cosmopolita, los lectores tú te los llevas también, los descubres en cada país, los ves con cada traducción, o sigue... Mira, yo creo que, sí, yo te entiendo la pregunta. Yo creo que el lector natural de mis libros, tal y como yo lo veo, y creo que cualquier escritor en este caso sí se puede generalizar, es un poco su comunidad primera, su comunidad de idiomas, su comunidad probablemente nacional inclusive. Y esto para mí es muy importante, porque yo no creo en una literatura que está escrita para otros, para otras naciones o para otros lectores. Esa es una literatura que a veces, y volviendo al tema editorial, que a veces contamina mucho las relaciones entre los escritores, las editoriales y la realidad, porque precisamente porque hay muchos escritores que continuaron llevando adelante esas estéticas del realismo mágico que eran exitosas. Por esos escritores que no escribían para sus países, en donde eso ya estaba agotado, escribían para que sus libros fueran leídos en otros, sobre todo en Europa y en Estados Unidos. Por esos escritores es que después los otros se les cerraban las puertas, ¿no? Y vuelvo a insistir, la literatura no está escrita, la literatura italiana no se escribe para ser leída en Francia, la literatura sueca no es para ser leída en Alemania. Luego, los libros que por algún motivo de interés y por una dignidad específica son traducidos a otros idiomas, maravilloso. Pero el objetivo, es decir, el lector natural de un escritor colombiano, latinoamericano, no puede ser un lector, con todo el cariño lo digo, no puede ser un lector sueco. Lo mismo que el lector natural de un escritor sueco no puede ser un colombiano. Ahora, ¿con qué interés los leemos y con qué afecto los leemos? Y nos leemos mutuamente. Pero para el escritor. Ahora, yo he tenido anécdotas muy graciosas, y es con las traducciones precisamente, porque uno nunca es inocente. A mí me ha pasado muchas veces que estoy escribiendo y de repente le pongo una nacionalidad a un personaje. Y años después llego a ese país. A mí me pasó, por ejemplo, en una novela que se llama Los Impostores, en donde hay, entre otros muchos personajes, es una novela que transcurre gran parte de ella en Pekín. Y hay un momento en donde hay una prostituta rusa, de origen ruso. Pues sí, señores, que llegué a Rusia y la novela fue traducida en Rusia. Y obviamente todos los
todas las entrevistas empezaban por ahí. ¿Por qué la prostituta es de nacionalidad rusa? Y claro, yo me sentía muy mal porque yo además las traducciones nunca se hacen inmediatamente, pues, excepto si eres pues, premio Nobel, Mario Vargas Llosa, pero no es mi caso. Entonces las traducciones mías llegan mucho después y a veces uno mismo ya no tiene una noción muy clara del libro. Y entonces yo dije, bueno, sé que es una idea absurda, pero tampoco es improbable, pero no imposible, ¿no? Hasta que encontré la mejor respuesta. Y dije, bueno, por el mismo motivo por el que si un novelista ruso escribe una novela sobre narcotráfico, probablemente en algún momento aparezca un colombiano. Es muy improbable, pero no imposible. Entonces, la relación con los lectores. Otra vez estaba en Suiza y lo mismo, había un personaje que durante 4 o 5 líneas aparecía que tenía nacionalidad suiza, y ese personaje con pues por supuesto con unas explicaciones muy profundas y muy filosóficas, prácticamente ocupó el 85% de la presentación que hizo alguien muy amablemente a una edición en alemán ahí. Y yo después ni siquiera me acordaba, porque esto era sobre una novela muy anterior, y era, pues precisamente perder es cuestión de método, ¿no? Y entonces me vi realmente problemas para poder dar una respuesta a la misma altura a la que había sido presentado el problema de este personaje, que era un personaje, un joven que hacía deporte y que murió en una montaña. Y eso pues fue analizado como que un país tan aislado por las montañas no le quedaba probablemente otro futuro que la muerte. Me sentía terriblemente responsable. O sea, que aceptarías lo que decía Almodóvar, que la primera persona que veía sus películas era su madre. Entró en una crisis cuando murió la pobre madre. Bueno, tenemos un tiempito para las preguntas. Dígame. Y la firma de los libros. Y la firma de los libros, me dicen desde allí. Ok. Bueno, sí. Que luego va a firmar libros. Bueno, hablando de la madre que lee los libros, y eso me da mucho gusto poderlo decir en un país en donde sé que ya ha leído mucho a Bolaño. Cuando Bolaño vivía, yo sentía, y no solo yo, sino muchos otros autores de mi generación, y lo hemos comentado, teníamos una sensación, y es que nosotros admirábamos mucho a Bolaño. Lo admirábamos muchísimo. Yo creo que Bolaño, el primer éxito que tuvo, antes de tener lectores comunes y corrientes, digamos, normales, lo tuvo entre sus colegas. Era el escritor bestseller de sus colegas. Y yo recuerdo que después, cuando yo lo conocí personalmente, él tomaba esto con muchísima, no displicencia. A él le gustaba mucho saber eso, pero al mismo tiempo a él le gustaba estar como escondido y estar por ahí. Pero yo recuerdo que él lo leía todo. Y entonces, cuando yo escribía cualquier cosa, yo decía, esto lo va a leer Roberto. Y no solo yo, todos. Esto lo va a leer Roberto. Y eso te ponía en unos, por supuesto, en una autoexigencia absoluta. Porque además Roberto era implacable. Y para mí, fíjate, una de las cosas, el año próximo, son 10 años de la muerte de Roberto, y para mí uno de los grandes retos ha sido el seguir escribiendo como si Roberto fuera a leerlo, y así creo que seguiré escribiendo hasta el último día de esa manera. Muy lindo. Sí. No, yo quiero hacer una pregunta. La globalización ha traído a mucha gente de países extraños a las viejas metrópolis, y también a Estados Unidos, y han aparecido unos escritores que son de origen, por ejemplo el dominicano que escribe Díaz, La larga vida de, no recuerdo el nombre, extraordinario. En Suecia tenemos un escritor que apellida Kemiri, que es un apellido que no es sueco. Te darás cuenta que él es de otro lado, por lo menos los padres.
Entonces, hay una suerte de enriquecimiento de la literatura y de ese entrecruzamiento de la cultura de los padres, tal vez, ni siquiera ya es de ellos, porque es una suerte de segunda generación. En Francia, no recuerdo el nombre, hay una chica que escribe una belleza que le han dado el Goncourt hace un par de años. ¿Qué opinas sobre ese tipo de...? Yo no sé si a Latinoamérica llegue este tipo de literatura. Sí. No, yo pienso que es una demostración más del movimiento del mundo. Es natural que esa literatura exista, porque eso es una realidad en la sociedad, es una realidad en la vida de mucha gente, y por lo tanto, pues la literatura se alimenta en el 99.9% de la vida, ¿no? Entonces, ese